¿Creemos en algo? ¿En qué? ¿Profesamos algún tipo de religión? ¿Sabemos cuántas religiones hay en Guadalajara y cuánta gente se acerca a interesarse por ellas o no? ¿En tiempos de crisis tenemos más interés en refugiarnos en la fe? De todo ello vamos a hablar esta noche en nuestro espacio de debate con varias representaciones de religiones que hay aquí, en Guadalajara. No se vayan, porque en un instante arranca el debate. Pues para hablarnos de religiones nos acompañan en plato, como les decimos, algunos de los representantes de algunas religiones que hay en Guadalajara. Damos las buenas noches y la bienvenida a Domingo Manzano, pastor de la Iglesia Betania de Guadalajara y miembro de FIBE, Federación de Iglesias Betania. Buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña Claudio Plasencia, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado nos acompaña José Luis Perucha, delegado diocesano de Ecumenismo y sacerdote de la Diócesis Sigüenza Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Y Benaisha Atifish, miembro del Centro Islámico Alcarreño La Paz. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar conociéndoos, que es para lo que os hemos juntado esta noche en este espacio de debate que hoy convertimos nuevamente en tertulia. Así que de manera breve nos gustaría que nos explicarais un poco cuáles son las bases de cada una de vuestras religiones. Empezamos, por ejemplo, por Domingo. Pues nosotros, representando a la Iglesia Evangélica, que estoy yo aquí, somos muy independientes, así que decir que representamos a todas es complicado, así que no es así. Pero representamos a la Iglesia Evangélica Betania, que es un modelo de la Iglesia Cristiana Evangélica española en general, ¿no? Nuestra fe es una fe absolutamente cristiana y profundamente cristiana, basada en el Evangelio, ¿no? Nos unen muchas cosas con el fundamento de la Iglesia Católica, porque ahí hubo un cisma, una división en el siglo XV, donde se marcaron las diferencias, pero en el fondo venimos de la fe cristiana. Una fe que fue trasladada después por los apóstoles, en los escritos bíblicos que nosotros tenemos, en la Biblia, que compartimos también con muchas de las denominaciones cristianas, y tratamos de seguir el Evangelio, ¿no? En realidad el evangélico no es una religión, sino una forma de vivir la fe que nos han transmitido a través de Cristo y a través de los apóstoles y los demás hombres y mujeres que incluso entregaron su vida por ella, ¿no? ¿Qué representación, más o menos, tienen en Guadalajara? Pues en Guadalajara yo creo que habrá sobre unos 1.000, 1.200, 1.300 con las provincias, quizás más, no lo sé, porque como somos muy independientes es diferente tener un número, pero creo que superaremos los 1.500 en la provincia. Claudio. Hola. Mira, me gusta mucho estar aquí hoy día y hablar un poco acerca de lo que somos. Muchas personas no saben o no nos conocen como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Más nos conocen como los mormones. Y principalmente nosotros creemos en Jesucristo. De hecho, la iglesia se llama así, la Iglesia de Jesucristo. Y tenemos un sentimiento muy profundo de lo que Jesucristo significa para cada uno en nosotros, en nuestras vidas. Y de cómo a través de la familia y siguiendo a Jesucristo podemos volver a vivir con Dios. Nuestro principal fundamento es Jesucristo y nos conocen como mormones porque, aparte de creer en la Biblia y de seguir las enseñanzas de la Biblia, también seguimos las enseñanzas de este libro que se llama el Libro de Mormón, que es un libro que aparece en el mundo a través de un profeta que tuvimos en el 1800, que se llama José Smith. Y a través de lo que la Biblia dice y lo que el Libro de Mormón dice, hoy en día podemos seguir a Jesucristo de la manera que sentimos que es la correcta. ¿Qué representación, más o menos, hay en Guadalajara? En la ciudad de Guadalajara somos 210, 205, 210 personas, y en la provincia entera andaremos cerca de los 1000. José Luis, nos vamos a la religión católica, que quizá es una de las más conocidas. Sí, quizás sea conocida por casi todos, por su implantación, ¿no?, en Guadalajara. El fundamento de nuestra fe pues es Jesucristo, la palabra hecha carne, el Hijo de Dios, y el magisterio también de la Iglesia, la tradición y el magisterio que ha ido evolucionando, pero siempre volviendo sobre esas fuentes, ¿no?, la palabra de Dios
y la tradición recibida desde los apóstoles. Tiene una estructura jerárquica clara. La Iglesia se articula en diócesis, al frente de cada cual hay un obispo, y los obispos en comunión entre ellos y en comunión con el obispo de Roma, el Papa. Entonces tiene esa estructura jerárquica, y dentro de cada diócesis pues se articula ya en parroquias y otro tipo de comunidades. ¿Representación más o menos? Pues la gran mayoría de la población está bautizada en la Iglesia Católica. Luego es menor la práctica religiosa, pero considerando católico aquel que está bautizado en la Iglesia Católica, pues una gran mayoría. Vamos con Benaixa. Nos decían la semana pasada en el espacio de actualidad, Rashid y Hisham, que más o menos la representación de musulmanes suele ser de unos 5.000 en toda la provincia, pero vamos a recordar cuáles son las bases de vuestra religión, ¿en qué creéis? Soy uno de los musulmanes de Guadalajara, que creemos en Allah, en Dios, el profeta y en todos los profetas. Tenemos un sermón que se da los viernes, donde hablamos de los valores humanos, de la educación y enriquecer lo que es la sociedad. ¿Siguen confiando los ciudadanos a día de hoy en las religiones? ¿Se refugian en las distintas religiones? Domingo, por ejemplo. Yo creo que en la religión poco. La gente quiere formas de vida, ¿no? Entonces, si las religiones no se traducen en formas de vivir, en algo práctico también, aparte de lo esotérico, de lo trascendental, pues la gente no quiere creer. O sea, por eso es necesario que la Iglesia tenga, además de sus prácticas convencionales interiores, como la oración, la adoración o la lectura bíblica, una representación en la calle que muestre el carácter de lo que estamos hablando y predicando y compartiendo. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice, por ejemplo en Eclesiastés, que Dios ha hecho hermosas todas las cosas y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre tiene eternidad en su corazón. Todas las edades han creído en algo, han buscado exteriormente algo, lo cual quiere decir que esa palabra es verdad, que hay una eternidad puesta en nuestros corazones que no encontramos. Y es por eso que hay religiones, y es por eso que hay espiritualidad, y es por eso que se sigue buscando. Bueno, cada uno interpreta diferente dónde está esa llenura, y nosotros afirmamos categóricamente que está en Jesucristo, por experiencia personal y porque creemos que no ha habido nadie como Jesús que nos haya predicado un evangelio, que haya muerto, que haya resucitado testimonialmente, afirmado e incluso documentado, y por lo tanto creemos que Él es el que va a llenar ese hueco, ese vacío, y hasta que no encontremos esa esencia no vamos a estar practicando religiones. Pero las religiones no convencen, porque hemos fracasado, hemos fallado mucho en las religiones, todos. Entonces lo que la gente necesita es llenar el vacío de la eternidad que Dios puso ahí, ¿no? Claudio. Sí, creemos nosotros también que en esto de las personas, si confían o no en las religiones, vamos más hacia lo que cada familia o cada persona confía. Porque si tienes la oportunidad de creer en algo, de creer en Cristo, de creer en lo que es para ti importante, te permite a ti realizarte como persona, unir a los que están a tu lado, ayudar a los que están a tu lado. Y cuando tú ayudas a una persona y sientes que es verdad, entonces todo lo que tu religión es se transforma en algo cierto para ti. Cuando tú crees en Jesucristo y sabes que eso te ha ayudado a ti, te dan ganas de compartirlo, te dan ganas de decirle a otro, oye, yo siento que es algo verdadero, algo que sale de la piel, que puedes sentir, y entonces puedes compartirlo con otras personas, y eso ayuda a que hoy en día la sociedad sea mejor y tenga algo mejor a lo que optar. Las diferentes denominaciones religiosas al final lo que hacen es intentar que las personas sean mejores y que en Guadalajara haya algo mejor a lo que optar, que sabemos que hay cosas difíciles del trabajo, la crisis,
pero si ante nuestros problemas intentamos buscar una solución en Jesucristo, buscar una solución en las Escrituras, las personas se sienten mejor. José Luis. Estamos asistiendo en estos tiempos, ¿no?, a una crisis de las instituciones en general, y la Iglesia Católica en esa parte que es institución pues también participa de esta crisis. Sin embargo, la crisis tiene también un aspecto positivo, y es que el ser humano, que tiene una llamada a buscar la plenitud de sentido en su vida, pues la ha buscado en la ciencia, la ha buscado en la técnica, la ha buscado en el bienestar, en el dinero, en construir. Y la experiencia, por lo menos la experiencia creyente, es que esto al hombre no le sacia, no le llena, que necesita algo más, ¿no?, que el hombre ha sido creado para vivir feliz y para vivir para la eternidad. Por tanto, necesita algo más profundo, ¿no? Y esa respuesta más profunda nos la da Jesucristo. Él es la imagen del Padre, ¿no? Nos muestra el amor de Dios, hace visible el amor de Dios, y no solo eso, sino que entrega su espíritu, y ese espíritu dentro de nosotros es el que nos hace experimentar, ¿no?, el amor de Dios, la vida eterna, el sentirse amado, ¿no? Y desde ahí nos impulsa, ¿no?, si de verdad está el espíritu, pues nos va impulsando a amar a los demás. Es un encuentro con una persona más que una idea o un sentimiento. Benaixa, ¿siguen confiando los ciudadanos en la religión? Sí, yo creo que sí. Y yo no relacionaría la religión con la crisis, porque la gente cree que con o sin crisis las personas necesitan respuestas a muchas preguntas de nuestra existencia, por ejemplo, en este universo. Tener valores humanos no tiene nada que ver con la crisis, que haya o no haya crisis. O sea que nosotros, o el Islam, da lo que es llenar a la gente espiritualmente. Lo que quiero decir... Cuando hablamos de crisis, de si alguien se acerca o no se acerca más a las religiones, me refiero a que cuando nos van las cosas bien, y cuando todo es estupendo, vamos todos hacia adelante, caminamos con nuestra vida, nos relacionamos con unos, nos relacionamos con otros, pero cuando nos va mal, empezamos a pensar en: voy a ver si voy a la iglesia que sea, a la mezquita que sea, voy a pedir para que me ayuden, voy a ver si me echan una mano, cualquiera de las religiones que sea. No sé si vosotros lo habéis visto, lo habéis sentido así, de es cerca. evidente que cuando hay crisis crece la necesidad espiritual, y no solamente se pueden acercar a las congregaciones, a las iglesias, sino también al esoterismo, a las consultas de medium, a estos programas que hay nocturnos. La gente necesita respuestas inmediatas, ¿no? Ya no tanto eternas, sino inmediatas, y a veces, pues, evidentemente, cuando hay una crisis económica, es más fácil que se llenen los lugares donde se trabaja la espiritualidad. Hay una ausencia de cosas que de alguna manera se ha de llenar, y entonces es cuando se recurre a la religión o a la espiritualidad. Claudio. Sí, durante toda la época de la vida de la humanidad, siempre cuando las cosas han ido bien, las personas empiezan a lograr cosas, desarrollo tecnológico, desarrollo personal, y normalmente cuando las personas se sienten bien y hacen todo lo que ellos sienten que es correcto, se olvidan de Dios. Y claro, luego de eso empiezan a caer y se equivocan y se van, como dice Domingo, al esoterismo o alguna cosa que no les ayuda a crecer como personas, y al contrario empiezan a decaer, y entonces se vuelven a acordar de Dios, se vuelven a acercar a Dios e intentan recobrar eso que perdieron. Y claro, en ese momento es cuando leen de Dios o buscan de Dios. A mí me gusta lo que ha comentado el compañero aquí, Benaixa, que se intenta a las personas llenar espiritualmente. Y claro, si tú espiritualmente estás lleno, aunque vayas progresando en la vida, no vas a caer. Y eso es lo que yo creo que todos intentamos hacer, que las personas puedan lograr tener ese equilibrio espiritual, para que cuando vengan los problemas no caigas, sino que
las escrituras O que la te caída ayuden, sea menor, por lo o menos. que la caída sea menor para que puedas volver a crecer. Y es interesante entender que no solo nos pasa hoy día esto a nosotros, que ha pasado antes. Y tenemos en las escrituras las revelaciones que nos permiten encontrar respuesta a que otras personas han vivido lo mismo y han podido superarlo. Y no necesariamente necesitas caerte y revolcarte como para luego salir, sino que puedes tener experiencia de otras personas que permiten vivir mejor. Benaisa, ¿alguna vez nos olvidamos cuando nos va bien de nuestras creencias? ¿O las dejamos aparcadas en segundo plano? Eso viene por la naturaleza humana. Cuando tenemos todo en la mano se nos olvidan muchas cosas. Y por eso no todos somos así, pero como algunos no lo son, por eso tiene que haber una ayuda dentro de la sociedad. José Luis. Un poco más teológicamente podemos decir que el hombre ha experimentado el pecado, la debilidad, la limitación, ¿no? Tiene esa experiencia profunda de muerte, ¿no? Y cuando decimos que el hombre busca la vida. Entonces, todos tenemos una tendencia que nos hace buscar la vida, ¿no? Y cuando nos van bien las cosas, quizá le pedimos la vida o pues al dinero, a la salud, al bienestar, a las cosas materiales. Creemos que eso nos va a saciar, nos va a hacer felices. La experiencia profunda del ser humano es que nada de esto te llega a saciar del todo, que necesitas algo fuera de nosotros, ¿no? Un Dios no construido por nosotros, sino un Dios que se manifiesta, que se revela, que sí da sentido, ¿no? Un poco con palabras de San Pablo, Cristo ha venido para que el hombre ya no viva para sí mismo, sino para aquel que ha muerto y ha resucitado, ¿no? Un poco levantar la cabeza, no mirarnos tanto el ombligo y mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia lo que se nos revela y mirar también hacia el prójimo, ver al hermano, ¿no? Ver al otro, no como un enemigo, sino como un hermano. Esto es mucho más enriquecedor porque es salir de uno mismo, ¿no? Y es experimentar también el amor, que cuando es verdadero pues es fuente de vida, es hacer visible de alguna manera a Dios, ¿no? Que es amor. Decías, Domingo, que las religiones a veces fallan, que hay que ofrecer algo más a las personas que únicamente la parte de la oración, que también es importante y a través de la cual también se descubren muchas cosas y uno aclara muchas dudas. ¿Las distintas religiones se han adaptado a los tiempos y a las necesidades de los ciudadanos de hoy? ¿O estáis en ello? Cuanto más litúrgicas sean, peor. Es decir, si es una forma de vida, evidentemente, porque la fe cristiana y la fe evangélica vale para todos los tiempos. O sea, hay estatutos que nos enseñan a adaptarnos a las leyes y a los que gobiernan, siempre que no nos impidan predicar el Evangelio y anteponer las cuestiones morales y espirituales por encima de lo que el gobierno establece. Respetamos las leyes, pero no aceptamos todas las leyes que aprueban, porque algunas van contra principios bíblicos fundamentales, ¿no? Pero no estamos autorizados a crear revueltas ni revoluciones, pero sí a levantar la voz. Nuestro Dios es el Dios de la palabra, es el Logo hecho carne. Por lo tanto, aquello que no consideramos que está de acuerdo a las Escrituras, lo denunciamos en el sentido de la palabra, que por cierto nos impiden denunciar algunas cosas que consideramos que no son cristianas. Entonces, ¿Como por ejemplo? Bueno, pues el tema de los matrimonios homosexuales, nosotros no podemos nunca aprobar eso, ni podemos dejar de predicar en contra de eso, porque la Biblia nos dice, nos ordena, nos insta a decir que no es algo apropiado para la heredad del reino de los cielos. Si uno no quiere heredar el reino de los cielos, bueno, pues que haga lo que quiera. Es decir, nosotros no obligamos a la sociedad que no hagan esa ley, pero podemos predicarlo, es decir, no se nos tendría por qué prohibir, ¿no? Entonces se está haciendo una especie de presión sobre la moralidad cristiana que para muchos es tan esperanzadora, incluso algunos que han salido de la homosexualidad han dado su propio testimonio personal del poder de Dios para vencer algo así. Y no denunciamos solamente eso, denunciamos el adulterio, la fornicación fuera del matrimonio, es decir, y tenemos la obligación de hacerlo porque consideramos que
el ser humano se rehabilita con relación a Dios cuando obedece principios fundamentales de la Escritura. Eso es una ordenanza que Jesús nos mostró y murió por ello y nos dio las pautas a seguir, ¿no? Lo que no estamos autorizados, que en alguna ocasión ha hecho la Iglesia, es a imponer, incluso con violencia, que obedezcan la fe, ¿no? Que obedezcan lo que nosotros creemos, pero de no imponerlo a no poder predicarlo, hay un abismo que los gobiernos deberían de suprimir. Así. José Luis. Hay un derecho primordial en la persona a la libertad religiosa, es decir, cada uno puede expresar y puede vivir su religión, y es un derecho fundamental, ¿no? Reconocido y que está ahí en cada persona. Yo diría algo más también, ¿no? Viendo un poco el desarrollo del cristianismo en Europa, por ejemplo, no solo que la fe va adaptando a los tiempos, sino que la fe ha creado una cultura. Hoy muchos logros que tenemos en la sociedad son fruto de la fe, son fruto de una fe que ha engendrado, ha dado lugar a una cultura. No solo estoy hablando del arte, ¿no? Sino incluso pues las primeras universidades, hospitales, etcétera, nacen de la religión, ¿no? La Iglesia impulsa, ¿no? Todo este tipo de cosas, es decir, que no solo está ahí, sino que crea esa cultura. Y es verdad que a veces pues encontramos elementos con los que se choca, ¿no? Hoy pues la moral es verdad que se ha hecho muy hedonista, ¿no? Y que choca con principios fundamentales que están revelados, ¿no? Y que la Iglesia ha mantenido siempre, y que la Iglesia no se considera dueña de esos principios, no. El magisterio de la Iglesia no elabora la moral a su antojo, sino que intenta interpretar desde la revelación, ¿no? De la palabra de Dios lo que Dios pide, ¿no? al ser humano. Es decir, los 10 mandamientos están ahí, los podremos explicar mejor o peor, pero fundamentamos nuestra fe ahí, ¿no? Fundamentamos nuestra fe en la defensa de la vida, en el mandamiento nuevo que recibimos de Jesús, ¿no? Amaos como yo os he amado. Y hay cosas con las que si se choca hoy, ¿no? Por esta mentalidad hedonista, esta mundanización, ¿no? Que dice el Papa Francisco, ¿no? Él habla muchísimo de la mundanización, ¿no? Que a veces también entra en la misma Iglesia y que está ahí, ¿no? Pero sí es yo creo que sí que la fe es una respuesta válida, ¿no? Para el hombre de hoy, por esa búsqueda de sentido, ¿no? Y por todo ese componente artístico, cultural, de valores, morales, etcétera, que ha generado. Benaixa, ¿se acerca la religión a las necesidades del hombre de hoy? Evidentemente que sí. Y si hablamos de fallos, como dijo usted antes, no diríamos fallo de religión, sino diríamos fallo de personas. Porque la religión, el Islam, es completo. Lo único es que mucha gente que intenta representar algo, pero no lo representa de una buena manera. Y eso hace que en algunas ocasiones se cometan errores, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros en la mezquita, por ejemplo, aquí hablando en la provincia de Guadalajara, hacemos un sermones de los viernes y aparte de eso hacemos charlas, debates y de todo para intentar transmitirle a los musulmanes todo lo que es bueno, todo lo que es la educación, los valores humanos, como he dicho antes, y todo lo que puede enriquecer los miembros de la sociedad española. Claudio. Sí, yo quería comentar que Dios ama al pecador, aborrece al pecado. Entonces, todo lo que nosotros como sociedad realizamos que va contra lo que Dios ha establecido en las Escrituras, aleja al ser humano de Dios. Entonces, cuando nosotros logramos que las personas puedan entender que son buenas de adentro, que cada persona ha nacido buena, que cada persona Dios la creó para que sea feliz, para que pueda desarrollarse como persona, para que pueda encontrar una pareja, que pueda crear su familia, que pueda tener hijos, y a esos hijos también enseñarles acerca de Dios y permitirles volver a Él de la mejor manera. Entonces cada persona logra sentir que es lo correcto.
un profeta, este profeta que te hablaba hace un momento, José Smith, enseñó que a las personas, a cada persona hay que enseñarle principios correctos y luego dejar que esa persona se gobierne sola, porque si esos principios han llegado a ella de la forma correcta, va a poder hacer que esos principios le hagan ser feliz y le hagan desarrollar su entorno de manera feliz. Va a encontrar a un hermano como Domingo o como los otros hermanos y hacer cosas buenas, decir y sentir cosas buenas y hacer cosas que permitan desarrollarse bien como persona. Vamos a hacer un alto en el camino, ya saben lo que es la tele, la publicidad manda, así que nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos hablando del papel de los jóvenes en cada una de sus religiones y también de algún encuentro que otro que sabemos que han tenido las distintas religiones para charlar, para intercambiar impresiones, que hace muy poquito ha tenido lugar en Guadalajara. No se vayan, enseguida seguimos hablando y conociendo la representación de religiones que hoy nos acompañan en el espacio de debate. Media hora todavía por delante tenemos para seguir conociendo las religiones que nos acompañan esta noche en plato. Y vamos a hablar de los jóvenes. ¿Los jóvenes se acercan a interesarse por las religiones? ¿Domingo? Los jóvenes no se acercan de principio. Los jóvenes, igual que hemos dicho antes, tienen también necesidad de eternidad y sentimientos de eternidad en sus corazones y se preguntan, ¿no? Se cuestionan cosas. Lo que ocurre es que el joven tiene muchos medios hoy al alcance para irse, para evadirse y normalmente empiezan a tomar conciencia a partir de cierta edad que la gente viene. Pero nosotros estamos trabajando con muchos jóvenes porque estamos en la calle, porque hacemos trabajos de predicación, de formación, que complementan sus vidas y les sacamos una idea que tiene generalmente el joven, es que la religión es aburrida, ¿no? Entonces, tener principios morales, establecer principios en tus vidas, no significa que sea aburrido, o sea, puede ser divertido y al mismo tiempo muy serio, en el sentido de que la vida al final nos va a demandar una seriedad, ¿no? No podemos vivirla jovial. En realidad la Iglesia evangélica y de los temas que hablábamos antes, recoge los desechos de esta sociedad, es decir, tiene un trabajo muy agradable porque es servir a Cristo, pero muy desagradable porque es recoger los desechos de la sociedad. La sociedad está deteriorando jóvenes, matándolos en el sentido espiritual diariamente por miles, porque lo que se ofrece hoy es deterioro y la Iglesia los recoge. Ahí tenemos Remar, que aquí hay una representación importante, que cada día saca cientos de la calle, y nosotros también sacamos gente de la calle, les hablamos y por convicción personal, no por ninguna obligación, ellos quieren, o sea que en realidad el joven está incluso más predispuesto. Lo que ocurre es que hay que llegar a ellos, ¿no? Y los medios no nos tratan del bien todo lo que pudieran hacer. A ver si la culpa va a ser también de los medios de esto. No, porque precisamente aquí en Guadalajara estamos muy agradecidos, incluso con el alcalde, que también nos ha atendido muy bien y ha estado en algunos eventos, pero me refiero a nivel nacional, porque no se mencionan, por ejemplo, cosas extraordinarias que están pasando en el mundo, donde cristianos, no solamente católicos, sino también evangélicos, están padeciendo tremendas cosas, y los medios lo tratan de ignorar todo lo que es religioso. Es la moda de este tiempo, ¿no? Ha entrado un nuevo Dios, que es el ateísmo, y este nuevo Dios trata de tapar a lo demás, y bueno, esto es imposible porque, como digo, el hombre tiene puesta en su corazón un sentimiento de eternidad y va a buscar siempre donde refugiarse. Y los jóvenes lo hacen en nuestras congregaciones y también lo están haciendo en la Iglesia Católica y supongo que los demás. Y si somos capaces de acercarnos a ello en la manera correcta, yo creo que vamos a conseguir que muchos jóvenes cambien de manera de vivir. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Hay otra manera de vivir la vida, ¿no? Que generalmente lo que les presentan en la calle, ¿no? Y en eso estamos. Claudio. Sí, nosotros trabajamos muy fuertemente con los jóvenes. De hecho, nuestra iglesia se hace conocer al mundo a través de los jóvenes. Tenemos un programa que empieza a los 12 años, tanto para los chicos como para las chicas, y termina a los 18. Se llama Mujeres Jóvenes, las chicas, y Hombres Jóvenes, los chicos. En ellas aprendemos, en este programa,
cada joven aprende del Evangelio, aprende de Jesucristo, aprende de lo que puede hacer mejor su vida y de cómo servir a los demás. Y este programa va acompañado con otro que es muy interesante, porque los jóvenes a las 7 de la mañana se juntan para hablar de las Escrituras. Entonces todos los días, de lunes a jueves, a las 7 de la mañana, donde nos reunimos, ellos hablan acerca de Jesucristo, de cómo Jesucristo les ayuda en sus vidas y de cómo las Escrituras hacen que Jesucristo les permita encontrar lo que ellos necesitan. Sabemos que la juventud está difícil hoy día, pero van a las 7 de la mañana. Yo dice, a las 7, pero si entran a las 8:30 del instituto, pues van y se preocupan y leen sus Escrituras y traen sus deberes y se preocupan porque el otro que no ha venido también, ¿y dónde está? Él no vino hoy día. Yo le llamo, yo le busco, yo le conozco, sé dónde está y le voy a traer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminan a los 18 años, ellos salen a hacer una misión por 2 años. Tenemos jóvenes de nuestra comunidad de Guadalajara. Uno está en Perú, se fue el lunes, está siendo misionero por 2 años ahí. Tenemos otra chica que está en Estados Unidos, otro chico que está en Málaga, y de Azuqueca tenemos varios jóvenes que están en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Alemania, en Inglaterra, y cuando estos jóvenes vuelven de estas misiones por 2 años, ayudan a los que están aquí para seguir este desarrollo. José Luis. El joven ciertamente pues vive bombardeado, ¿no?, por mil cosas que se le ofrecen, pero si hay algo claro, normalmente los jóvenes sí que buscan la autenticidad, ¿no?, o lo verdadero. Cuando se les presenta el mensaje cristiano y lo acogen, llega un momento en que van haciendo también su propio camino de fe, ¿no?, y de experiencia cristiana. Lo vemos en las parroquias vivas, ¿no?, y donde hay grupos de jóvenes que funcionan. A nivel de Guadalajara, la Delegación Diocesana de Juventud pues ofrece tiempos de oración, de espiritualidad, actividades varias, ¿no?, experiencias misionales también, ¿no?, que contribuyen de alguna manera pues a hacer crecer esa fe, ¿no?, en el joven. Y es verdad que muchos no practican la fe, muchos quizá también porque sus padres no han vivido esa fe o la han vivido muy superficialmente, y entonces es muy difícil. Pero cuando el joven se pregunta por lo fundamental en la vida, cuando se le presenta el mensaje de la Iglesia, ¿no?, de verdad, y lo acogen, sí que encontramos estos jóvenes que son también el futuro, ¿no? Luego pues hemos tenido la suerte, ¿no?, de haber celebrado en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011, y en Guadalajara pues sí que se vio un despertar también, ¿no?, muchos jóvenes que acogieron a jóvenes de otros países, una experiencia compartida, jóvenes que han ido a visitar a los que vinieron aquí, y sí que se veía pues que el joven sí que quiere vivir la fe, ¿no?, si se le propone la fe y la quiere vivir, ¿no?, y Jesucristo ahí pues da un sentido, ¿no?, la palabra de Dios, la celebración de la liturgia, y también todas las obras, ¿no?, de caridad, de apostolado que son fruto y consecuencia de la fe. Benaisa. Nosotros ahí en la mezquita trabajamos con muchos jóvenes. La verdad es que allí van bastantes jóvenes. Damos clases de enseñanza de árabe, de religión, y no tenemos bastantes recursos para atender a todos los jóvenes que tenemos en la mezquita. O sea que al revés de los compañeros. De hecho, tenemos ahora contacto con los colegios y con la delegación de educación para intentar a ver si podemos dar las clases que damos en la mezquita, darlas en los colegios, y porque creemos nosotros que debemos de hacer, que la religión debe de hacer su rol en la sociedad, en los jóvenes, que es un rol complemento a lo que hace lo que dan los colegios. O sea que en la educación, en compartir y en todo, y todos esos valores lo aprenden en esas enseñanzas y en las excursiones que hacemos con los niños. Os decías que no hay recursos suficientes como para atender toda la demanda de los jóvenes que se acercan
a vuestras mezquitas. ¿Cómo os financiáis vosotros? ¿A través de las aportaciones de cada uno de los musulmanes que se acercan a las mezquitas? Sí, los que van a las mezquitas, cada uno mensualmente, los que pueden, cada uno da lo que puede, porque recursos es la única manera para pagar los gastos de los profesores. Y bueno, profesores tenemos bastantes que son voluntarios, si no va a ser mucho más complicado. Pero estamos en contacto con los colegios a ver si de esa manera podemos dar enseñanza y buena enseñanza a los jóvenes, porque son el futuro. José Luis. Yo Perdón. quería decir algo. Sí. Sí, que el caso de los jóvenes es muy interesante, porque normalmente salimos a la calle y vemos que la juventud está bastante perdida aparentemente, pero cuando logramos llegar a ellos, ellos sí responden, ellos sí escuchan, ellos sí comparten. Como han comentado nuestros colegas, tenemos la oportunidad de ver cómo se desarrollan y cómo hablan de Dios, cómo hablan de Jesucristo, cómo expresan sus sentimientos. Me vais a permitir la crítica, pero igual falla la forma de acercarse a ellos. Sí, porque los jóvenes se ponen en una especie de coraza, ellos se protegen de todas las cosas que se les acercan y quieren separarlos, pero cuando tú le hablas de Dios, ellos te escuchan. Ellos pareciera que no te están poniendo atención, pero luego te salen con una pregunta que quedas sorprendido y dices, pero sí estaba escuchando y sí estaba entendiendo. Entonces, el trabajo no es en vano, el trabajo es a lo mejor de hormiga, como expresaba una vez Sor Teresa, estaba tirando las estrellas de mar al océano y se le acercan y le dicen, ¿y por qué tiras a una estrella? Y dice ella, bueno, porque sé que esa se va a salvar. Sí, pero hay muchas otras que no se van a salvar. Sí, pero para esa que tiré es importante. Entonces, a lo mejor el joven que vemos, que está un poco perdido, pues dice, pues no hay caso con él. Pero sí hay, porque en algún momento él vuelve. Y yo creo... Sí, a veces la imagen que se tiene de la Iglesia, y el joven la percibe, ¿no? Es la imagen de que la Iglesia impone una moral que choca pues con los deseos, ¿no? Con las formas de vivir. Claro, es muy difícil vivir una religión solo desde el cumplimiento de una serie de normas. Ya lo dice San Pablo también, ¿no? La ley es el pedagogo, el que ayuda, el que nos marca un poco por dónde hemos de ir, pero para el cristiano, el que se ha encontrado a Jesucristo, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo dentro de él el que hace posible lo imposible, ¿no? Aquello de la Anunciación, cuando María le dice cómo será esto, ¿no? Y el ángel le dice, para Dios nada imposible. Y viene el Espíritu Santo y hace esa obra, apoyados en los sacramentos, apoyados en la palabra de Dios, y uno experimenta dentro ese espíritu le hace no solo salir de sí mismo, ¿no? Sino que la ley ya no sea un mínimo, sino que la religión se convierta en un máximo, que es amar en la medida que nos ha amado Jesucristo hasta dar la vida. Esto es imposible en nuestras fuerzas, pero contamos con la gracia, con la ayuda de Dios. Es Él el que hace la obra en nosotros. Cuando un joven descubre esto, cuando se enamora de Jesucristo, no se siente atraído y hace ese encuentro personal, ¿no? Íntimo con Él, su vida se transforma y a partir de ahí tiene sentido, ¿no? Todo el desarrollo moral, ¿no? que la Iglesia presenta. Sí, los jóvenes fallamos en las estrategias, es decir, hay que hacerse joven para ganar al joven. Y entonces generalmente cuando los jóvenes entran en esa labor, es más fácil que ellos interactúen y trabajen con los de su edad que si salimos nosotros a explicarle cosas, ¿no? Pero es que también hay un hándicap, es decir, el joven por naturaleza tiende a la disociación, a la diversión, a la distracción, y lo que nosotros proponemos es una reestructuración, una reconstrucción de su manera de hábitat, de su forma de vivir, y que le va a producir un bien en el futuro. Es como si también está fracasando la escuela, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de insistir que tienen que estudiar porque el estudio los va a formar para el futuro y para el mañana. Pero ellos tienden siempre a ser negligentes, a ser tranquilos, a no forzarse. Es una actitud natural. Entonces, claro, tú presentas el Evangelio como una respuesta que ha de tener también, como una solución que ha de tener una respuesta, ¿no?
y eso pues no les gusta. Se usan medios también seculares, usamos muchos, pues las fiestas, los conciertos, la música. De hecho, el evangélico pues es mucho menos litúrgico que el católico o que quizás el musulmán, no lo sé. Nosotros no tenemos problema de montar un concierto cristiano con música cristiana, con letra apropiada y con un espíritu apropiado. No tenemos problema social nosotros, lo único que tenemos problema es con la inmoralidad, pero no con que los jóvenes se diviertan o estén en lugares donde puedan disfrutar de música, de juegos, interactuar entre ellos. Pero claro, esto hasta que se lo presentas y no lo ven con sus ojos es difícil llevarlos, traerlos al lugar. Entonces lo que hay que hacer y lo que nosotros pretendemos hacer es adaptarnos y ir nosotros a sus lugares, tratar de crear reuniones o cosas más cerca de ellos que en nuestros propios locales, porque siempre son reticentes a eso, ¿no? ¿Cómo os financiáis vosotros para poder hacer cosas? Absolutamente con nuestras ofrendas que llamamos nosotros, con las donaciones que dan los asistentes, los asociados, los feligreses, los creyentes, ¿no? Solamente con eso, y bueno, todavía no hemos entrado en las subvenciones, que pueden haber alguna, pero siempre desde una perspectiva social más que religiosa. Y estamos obligados a eso, pero estamos muy limitados, y realmente el trabajo que hace la Iglesia Evangélica es extraordinario, viendo que solamente su dinero viene de una fuente, que es los que se congregan, y entonces cuesta muchísimo, a diferencia de otras confesiones que tienen algunas ayudas, ¿no? Claudio. En Malaquías, el profeta Malaquías habla acerca del diezmo, y nosotros en la iglesia pagamos el diezmo. Todos los miembros de la iglesia que deseen hacerlo, ellos pagan un diezmo, que es la 10ª parte de lo que ellos ganan de su remuneración, y la entregan a la iglesia, y la iglesia administra ese dinero para que podamos tener las iglesias, las capillas que tenemos, los libros que entregamos a los jóvenes. El clero de nuestra iglesia no es pagado, cada uno somos voluntarios, todos trabajamos, todos tenemos, de hecho el obispo de nuestra capilla no pudo venir porque está trabajando, pero de esa manera nosotros tenemos los medios como para que los jóvenes puedan realizar las actividades, y también los adultos. José Luis, ¿la Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica vive sobre todo de lo que aportan los fieles en las colectas, en suscripciones, en donativos, y desde ahí se destina también gran parte de ese dinero, no solo al apostolado y a la sustentación del clero, sino a la conservación también de los edificios. Piensa que en la diócesis de Sigüenza Guadalajara solo parroquias hay cerca de 500, muchas son muy antiguas, sin contar ermitas, sin contar otros edificios de culto, ¿no? Y hermosas también. Y recibe también pues lo que los fieles aportan, pueden hacer esa aportación también marcando la casilla de la declaración de la renta, destinando a la Iglesia Católica, ¿no? Es una forma también de recaudación, pero se tiende y lo que se pretende y se busca es pues que sean los mismos fieles, ¿no?, los que colaboren, ¿no? Dicen los Hechos de los Apóstoles, los cristianos compartían todo, ponían sus bienes, ¿no?, en común, y colaboraban con sus bienes. Y esa colaboración en este tiempo de crisis, por ejemplo, sí se ha visto como la gente ha colaborado más, ¿no?, sobre todo con Cáritas y con toda la acción social, para ayudar a familias enteras, para ayudar a tanta gente, ¿no? Y gran parte del dinero, ¿no?, que los fieles aportan, pues se dedica a este tipo de campañas, también a campañas extraordinarias, con motivo de catástrofes o pues se hacen colectas para estos fines, colectas para las misiones, colectas para ayudar a la iglesia necesitada, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la labor de Cáritas, que es impagable, la labor de Remar, que también ponías tú encima de la mesa. Esto de la crisis tiene algo bueno, y es que todos hemos arrimado un poquito el hombro para tratar de ayudar a los que peor lo están pasando. Me imagino que en las mezquitas también se ayuda a las personas que peor lo están pasando. No sé si a través de alguna organización, de algún grupo, o cómo se les ayuda. Se le ayuda recogiendo el dinero de los bolsillos, exclusivamente de los bolsillos de gente que trabaja, gente que no trabaja, el poco, y ayudas el poco que puedes ayudar, porque mucho no puedes hacer con pocos recursos.
Pero entre todos se trata de echarles Claro. una mano como se puede. Claro. En vuestro Sí. caso me imagino que también. Claro, nosotros lo que principalmente hacemos es intentamos enseñar a las personas que cada uno puede lograr lo que necesita para su vida individualmente, ser autosuficiente. Eso es lo que intentamos hacer. Entonces enseñamos a las personas que a través de su esfuerzo, de lo que ellos saben, de lo que ellos tienen, pueden lograr tener una autosuficiencia. Entonces, cuando las personas, como te hablaba recién, pagan su diezmo, también pueden entregar ofrendas. Y a través de esas ofrendas que ellos entregan, nosotros ayudamos en catástrofes, en personas que no tienen que comer, entregamos donativos a diferentes países cuando necesitan dinero, entregamos donativos también a las personas que están necesitadas en el día a día, cuando no tienen que comer y se acercan a nosotros, también intentamos ayudarles, pero no solamente darles comida, sino que enseñarles que se les puede dar comida, pero ellos también pueden buscar la forma de tener sus medios, ser autosuficientes. Eso es lo que intentamos hacer. Hablar... Sí, Perdón, perdón. En el libro de Santiago nos hay una enseñanza muy clara. Es decir, tú no puedes predicar el Evangelio a la gente, hablarles de la vida eterna, si no primero le vistes y le das de comer. Es decir, lo primero que tenemos que llevar por delante es el ejemplo. Por lo tanto, el ejemplo requiere muchas cosas, ¿no? Muchas ayudas sociales, naturales. Y entonces una iglesia cristiana, y en este caso la iglesia cristiana evangélica, está supeditada a crear una ayuda paralela para la sociedad, no solamente para los que creen. A los que creen ya les trabajamos y les enseñamos también a tener confianza y fe y que van a conseguir lo que se propongan, pero hay gente que es débil, ¿no? Débil en la fe y débil en la esperanza y no está. Entonces nosotros como cristianos nos sentimos obligados a la caridad y a la ayuda, y nosotros tenemos contactos, una asociación que genera pues una recogida de alimentos en algunos centros comerciales, o también a través de la Cruz Roja o del Banco de Alimentos, y procuramos ayudar en ese sentido a la gente. Yo creo que es una obligación del cristiano, ¿no? Es una muestra de fe, de compasión, ¿no? De ayuda social. Yo creo que lo que dice Domingo es interesante, porque la fe de las personas es la que logra las cosas. La fe de las personas es la que logra que otro pueda tener una ayuda, porque entrega algo desinteresadamente, sintiendo que es lo correcto, y ayuda a otro. Entonces la fe le permite tanto ayudar a otro como ayudarse a sí mismo, porque ayudando a otro, tú te ayudas a ti mismo. ¿Os sentís integrados en la sociedad entre los vecinos de Guadalajara, por ejemplo Benaixa? ¿En los vecinos que hay alrededor de las mezquitas? Sí, porque los musulmanes, o sea, que son personas más dentro de la sociedad, o sea, que no son personas de otro mundo. Por lo tanto, se relacionan con todo el mundo con toda naturalidad. Deben de llevar lo que hemos hablado antes, más generosidad, más tolerancia. Tienen que llevarlo todo, porque eso se aprende en lo que damos todos los días. Pero integrados, están muy bien integrados. José Luis. Esa mayoría católica, pues en ese sentido sí, ¿no? Y no solo, sino que la Iglesia apuesta por la integración. Como bien sabéis, Cáritas pues está ayudando a gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, ¿no? No solo Cáritas, sino también otras asociaciones católicas, ¿no? Sin preguntar el credo, sin preguntar, sino por ayudando, viendo en el otro pues alguien a quien poder amar, ¿no? Y poder ayudar, la ayuda más inmediata, porque es verdad que cuando una familia no tiene dinero, no llega a fin de mes, lo primero que hay que hacer es ayudarles en lo inmediato, para que puedan comer, para que puedan pagar la luz y lo que tengan que pagar, ¿no? Y en segundo lugar, una ayuda a más largo plazo, ¿no? Basada en proyectos o en actividades ocupacionales o una colaboración para que puedan conseguir pues esa fuente, ¿no? De trabajo que es necesaria para que vivan con dignidad, sean de la nación que sean de la religión que sean. Claudio, ¿os sentís integrados? Sí, bastante, bastante. De hecho, nosotros intentamos que tanto los jóvenes como los adultos sepan que son miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto cuando están en la Iglesia como cuando están fuera. Y eso les permite también darse a conocer y dar a entender a las otras personas lo que son. Nosotros nos gusta mucho tener actividades en el centro de reuniones donde asistimos,
porque normalmente vienen personas de otras religiones, musulmanes, católicos, evangélicos, y podemos con ellos compartir. Tenemos algún mercadillo solidario que hacemos de vez en cuando, y tenemos alguna fiesta de los países que vienen y hacen sus bailes, y de esa manera nosotros también nos damos a conocer a la comunidad. ¿En vuestro caso? La respuesta políticamente correcta es que sí. No, yo te pregunto la verdad. No lo políticamente correcto. Yo te pido la verdad. No, sí. O sea, no podemos decir que no estamos integrados, pero somos desconocidos. Entonces eso significa siempre que hay una pequeña distancia, incluso entre las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación. Cuando tratamos de comunicar eventos que consideramos importantes, pues a veces hay reticencia, no publican, procuran apartarse un poquito. Entonces no decimos que no estamos integrados, pero somos desconocidos. Y lo único que conocemos de la iglesia evangélica son las películas americanas, que el pastor es corrupto, y entonces siempre hay un poquito de reticencia, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es ganar ese terreno, ¿no? Y acoplarnos un poquito más a la sociedad, ser más prácticos nosotros también, y nosotros estamos en eso. Queremos ofrecer nuestro local para los vecinos, para cumpleaños, para eventos que puedan ser socialmente mucho más, seamos más accesibles, ¿no? Realmente el mundo cristiano evangélico puede ser una gran ayuda, lo es, porque no olvidemos que Estados Unidos en su origen se fundó a través de la fe evangélica. El norte de Europa también ha sido de carácter protestante, y hemos visto cómo han evolucionado, cómo han crecido. Por lo tanto, es una fe que no es perjudicial, sino edificativa y tremendamente creativa. Y eso es lo que queremos llevar. O sea, el mensaje de Jesucristo no es sectario. En todo caso, si es sectario es para interés personal y para uno propio, ¿no? Y lo único que pretende es siempre influenciar positivamente, y realmente nos cierran puertas cuando podemos hacer mucha más ayuda. Pero hay esa, que entiendo que es normal, ese miedo lógico de protegerse de las sectas o protegerse de los que puedan venir a hacer daño, porque es cierto que también hay gente que quiere hacer daño, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que salvar ese escollo y procurar hacernos querer para poder interactuar con la sociedad, ¿no? Y vamos a sacar y vamos a hacer una parte de mucha bendición para la sociedad y para Guadalajara. Que, por cierto, quiero dar testimonio personal: Guadalajara es absolutamente especial con relación a esto, con respecto a la facilidad con que tenemos de compartir el Evangelio, de interactuar con ustedes, con los lugares públicos. Viniendo de una ciudad como Barcelona, donde todos son problemas, o teniendo un hermano en Alcalá, donde también todos son problemas, realmente espero que Guadalajara sea pionera, como ha sido también, en una concejalía de asuntos religiosos. Tremendo, realmente es importante el trabajo de Guadalajara con relación a esto. Quizás Guadalajara es lo que tiene, que es muy acogedora. Sí, muy acogedora. Pues, sí, lo que yo quería comentar era nos eso. sentimos acogidos e integrados, pero queremos más. Sí, porque hace un poco tiempo estuvimos reunidos en otra reunión de congregaciones religiosas, y fue muy, muy gratificante. Pero, como decía Domingo, necesitamos integrarnos más, pero también necesitamos que la sociedad entienda que puede contar con nosotros, con cualquiera de nosotros, porque en esta última reunión que tuvimos nos dimos cuenta que todos intentamos hacer mejor a las personas. Entonces, si el ayuntamiento entiende que a través de nosotros puede hacer que las personas de Guadalajara sean buenas personas, sean mejores personas y ayuden a la sociedad, podemos ser una herramienta en sus manos muy buena. No sé si en ese encuentro, igual una de las conclusiones fue que os unen más cosas de las que os separan, sí, a todos vosotros. Sí, sí. En lo social sí, pero en la teología, en la doctrina profunda hay mucha diferencia, pero en lo social evidentemente todo el mundo tiene que convivir. Sí. Entonces nos une la buena voluntad, en principio. Cuidado que también tiene que ser demostrada. Es decir, tiene que ser demostrada, porque hablar no es hacer, después hay que hacer. Entonces nosotros queremos que se nos vea en la calle claramente nuestras actitudes y nuestros hechos con lo que compartimos y lo que decimos que creemos, ¿no? Y eso es importante, porque luego uno sale de los debates, pero la realidad no es tan así. José Luis, y... Nos une, sí, esa creencia en un Dios, ¿no? Un ser trascendente, que de una forma o de otra se ha revelado al hombre,
nos une pues a los que creemos en Jesucristo, ¿no? Ese bautismo y esa misma fe que yo sí considero muy común en lo esencial, aunque luego a lo largo de la historia, y no siempre por matices teológicos, sino también más bien pues por el pecado del hombre, ¿no? Que divide, que separa, que pues ha ido llevando distintas ramas o distintas corrientes, comunidades, iglesias cristianas, y ha contribuido a separaciones que tienen su origen, su raíz en, pues como decías, hace 6 siglos o hace 1000 años, ¿no? Con el Oriente cristiano, y que hoy realmente no vivimos de esa separación, sino que convivimos o intentamos, la gente que vive hoy, somos fruto, consecuencia de todo eso, el que hoy haya una separación. Pero también entre los cristianos sí que hay, y una apuesta, y en la Iglesia Católica la hay también, por el ecumenismo y por ver que es más lo que nos une que lo que nos divide, ¿no? Que nos une la misma fe, nos une el mismo bautismo, ¿no? Y desde ahí construir pues lo que Jesús quiere, ¿no? El reino de Dios, que este mundo se parezca un poco más a lo que Él quiso, ¿no? Instaurar, y a lo que creemos que será esa vida en el cielo. Benaisa. Nos diferenciamos en las creencias, eso está evidente entre todos, y dentro del cristianismo mismo hay unas diferencias, pero nos unimos en el respeto, en la convivencia, en la ayuda y muchísimas cosas. Pues nos quedamos con esas ideas que habéis puesto encima de la mesa a lo largo de esta hora de debate. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por ayudarnos a conoceros un poquito más en estos espacios que abrimos de vez en cuando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. A todos ustedes también muchas gracias. Una semana más. Lo importante es conocer la distinta oferta de religiones que hay encima de la mesa, que están en Guadalajara, que están conviviendo, y que entre todos, cada uno creyendo en lo que crea oportuno, porque para eso hay libertad religiosa, a la hora de la verdad se unen para ayudar a quien más lo necesita. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.